Entonces, todos estos directores de la década de los años 40, como Rafael Gil, como Luis Lucia, como Nieves Conde, como Manuel Murotti, como Carlos Serrano de Osma, etcétera, pues evidentemente ya eran personas mayores, me acogieron maravillosamente bien y con ellos pude repasar toda su filmografía, porque además era gente que estaba en buenas condiciones físicas y recordaban perfectamente bien cómo había sido sus orígenes en el mundo del cine, su trayectoria profesional y tal, ¿no? Y bueno, a este respecto hay anécdotas muy divertidas. Por ejemplo, Luis Lucia tiene un parecido increíble con Santiago Carrillo en su época, hasta el punto de que yo había quedado con él para hacerle su entrevista en su casa un día a las 8 o las 9 de la tarde. Entonces él me dijo, vamos, yo le dije que justamente después me había salido un problema, me había surgido un problema, tenía que asistir a una entrega de premios y no podía ir a esa hora, ¿no? Entonces me dijo Luis Lucia, bueno, Antonio, ¿eso cuándo, a qué hora termina? Porque él tenía todo preparado y organizado para hacer la entrevista. Yo, por decir algo, le dije que a las 2 de la mañana, entonces él me dijo, pues a las 2:30 de la mañana te presentas en mi casa y hacemos la entrevista. Yo me quedé un poco sorprendido, pero bueno, llegué a su casa a las 2:30 con mi aparato, con un magnetofón, un montón de cintas, y él me tenía preparada una botella de whisky con una cubitera con hielo y tal. También estaba su señora ahí, su mujer, me la presentó una señora muy amable, que en el momento que nos saludamos se fue a la cama a dormir. Yo no bebo, soy astemio total, pero bueno, tampoco era cuestión de llevarle la contraria a Luis Lucia, porque todos los que están en este mundo del cine saben que tenía unas malas pulgas tremendas, ¿no? Entonces no tuve más remedio que decir, bueno, pues sí, bebo y tal. Entonces llegan las 5 de la mañana o algo así y se da cuenta, a lo largo de la entrevista Luis Lucia había dicho que su mujer era una santa, que su mujer había sido su ángel guardián, que gracias a ella había sido posible toda su carrera cinematográfica y tal, ¿no? Y que le estaba eternamente agradecido. Entonces, como a las 5 de la mañana digo, se da cuenta Luis de que mi vaso no tiene hielo y me dice, pero bueno, ¿cómo estás bebiendo el whisky sin hielo? Pero bueno, esto no puede ser. Digo, oye, no te preocupes, que no pasa nada, que sin hielo no pasa... No, eso no puede ser. Entonces se levanta, digo, bueno, pues seguro que se va a la cocina, al frigorífico, a coger el hielo y tal. No, lo que hace es dirigirse al dormitorio donde estaba su mujer, que se había acostado 1 hora y media o 2 horas antes, la levanta de la cama a voz en grito y le dice que no tenemos hielo y que nos ponga el hielo. Bueno, yo ya no sabía dónde meterme realmente porque era tremendo, ¿no? De Luis se cuentan infinidad de anécdotas. Es un hombre que trataba por un lado muy mal a los actores, a los técnicos, etcétera, pero muy mal, pero en el fondo era un hombre de un gran corazón. Es decir, a Antonio Riquelme, por ejemplo, al actor Antonio Riquelme, muy famoso en los años 40 y en los años 50, le insultaba continuamente. Yo recuerdo alguna película de Mbapenella que me contó que dijo, bueno, es que yo, como sigas, le llamó a Luis y le dijo, como sigas insultando a Antonio, yo me marcho del rodaje porque es que es indignante, esto no se puede soportar y tal, ¿no? Y sin embargo se daba cuenta de que él lo insultaba, le trataba fatal, pero luego por la noche, de que él me atravesaba una situación económica muy mala, se le llevaba a su casa, le ofrecía su habitación, le llevaba a cenar, el día siguiente le llevaba a comer, se ocupaba de él en una palabra, ¿no? Lucia es un tipo muy divertido del cine español, era hijo de un político español demócrata cristiano y siempre dice, mira, a mí en la guerra civil a mi padre le querían fusilar los de izquierdas por ser cristiano y los de derechas por ser demócrata, o sea que no me hables de política porque a mí la política no me interesa, ¿no?